Como una breve introducción a los sistemas no lineales, eh, que estos son los sistemas que vamos a representar o que su dinámica va a estar dada por una función no lineal, o que el cambio en el estado, sí, va a estar dado, la regla en la cual va a evolucionar el estado en cada instante de tiempo va a estar dada por una función no lineal. El lado derecho de esta ecuación diferencial es una función no lineal, entonces vamos a llamarle a ese tipo de sistemas dinámicos sistemas no lineales. Entonces, a manera de introducción o para hablar un poco de las generalidades de este tipo de sistemas, eh, voy a explicar algunos detalles importantes de algunas de las características que pueden manifestarse en este tipo de modelos. Como recordemos que todas estas ecuaciones pues son de modelos que representan un fenómeno físico real. En este caso son fenómenos físicos que no se pueden representar con funciones lineales, recordando que una función lineal es una función que cumple con el principio de superposición, que es homogénea y de grado 1 y aditiva. Entonces, para el caso no lineal, quiere decir cuando hablamos de un sistema no lineal, es un sistema que es representado por una función que no cumple con la propiedad de superposición o con el principio de superposición. Entonces, en general, pues tenemos que un sistema dinámico está representado por esta ecuación de estados, ¿no? Esto es en el espacio de estados, ¿no? Espacio de estados. Entonces el cambio en el estado está dado por una función que depende del estado, la entrada y el tiempo, como ya hemos visto. Eh, para la mayor parte de los videos y del curso vamos a considerar sistemas que son invariantes en el tiempo, o sea que no dependen explícitamente del tiempo, ¿no? La función del lado derecho no depende explícitamente del tiempo. Y para gran parte del análisis de las propiedades de estos sistemas, ¿no? Vamos a considerar sistemas que no dependen de la entrada. Simplemente vamos a ver la dinámica del sistema, cómo evoluciona. En este caso, por ejemplo, no vamos a analizar el efecto del ambiente o de otro sistema sobre nuestro sistema, sino simplemente a partir de una condición inicial dada, vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo el estado, ¿sí? Únicamente dependiendo de él mismo. ¿Mm? Es el caso no forzado, muchas veces le llaman, no forzado. Entonces f es en general una función que no cumple con el principio de superposición, que va a ir de Rn, no en este caso, en el caso, vamos a hablar del caso no forzado, de Rn a Rn. O sea, toma el vector y lo mapea a Rn, ¿no? Ve un vector en Rn y lo que saca esta función o lo que genera esta función pues es un vector en Rn que nos va a dar la evolución en cada instante del tiempo del mismo vector. Y pues la salida pues es una función que también puede depender del estado, la entrada y el tiempo, ¿no? Esto depende recordemos que va a depender de nuestros sensores, de los efectos que tiene nuestro sistema sobre el ambiente y sobre otros factores que vamos a decidir dependiendo de la aplicación o del problema en el que nos vamos a enfocar. Entonces, para la primera parte de estos videos, nos vamos a centrar en sistemas que no tienen, no, digamos, la entrada es cero o no dependen de la entrada y simplemente vamos a ver la dinámica propia del sistema o el cambio con respecto al propio estado. Bueno, ya dije que un sistema no lineal es uno que se puede representar por una función que esta función no cumple el principio de superposición. Sin embargo, a diferencia de los sistemas lineales que ya hemos estudiado, ¿no?, en otros cursos, estoy asumiendo que ya vieron el curso de sistema lineal o ya tenemos una idea del caso de modelos lineales. Entonces, a diferencia de esos modelos, de los modelos que podemos representar con ecuaciones diferenciales lineales o con modelos lineales, los modelos no lineales tienen un comportamiento mucho más complejo, en el sentido de que no es tan homogéneo en el sentido no estricto, porque de hecho es una ecuación no homogénea en la mayoría de los casos, pero en el sentido no estricto, o sea, hay muchos tipos de comportamientos y muchas variaciones de ese comportamiento
y es difícil encontrar una generalidad, porque un sistema no lineal pues es algo muy general, a diferencia de un sistema lineal. Un sistema no lineal es simplemente un sistema que no cumple con la condición de linealidad, entonces puede tener una infinidad muy grande de comportamientos diferentes, ¿no? Algunos de estos son ejemplos, no quiere decir que sean todos, son simples ejemplos de lo que puede pasar en un sistema no lineal que no pasa en el caso lineal. El primero es tener un tiempo de escape finito. Normalmente cuando hablábamos de sistemas inestables, en el caso de sistemas lineales, eran sistemas que se iban le damos una condición inicial y se iban asintóticamente al infinito. O sea, cuando t tendía a infinito, cuando t tendía a infinito, entonces el estado, ¿no? El estado tendía a infinito. Esa era la inestabilidad de la que hablábamos en el caso lineal. Sin embargo, en el caso no lineal puede pasar un fenómeno que se llama tiempo de escape finito. Quiere decir que para un t dado, en un tiempo finito, el valor del estado se va a infinito, tiende a infinito, ¿no? O sea, se puede ir asintóticamente, pero es un valor del tiempo asintótico, perdón, es un valor de tiempo finito. Este no es infinito, este es menor a infinito, ¿no? De hecho, le voy a poner aquí menor a infinito. Entonces, este efecto en el cual la solución del sistema, este es x de t, o el estado del sistema se va a infinito en un valor menor a infinito, se le llama tiempo de escape finito. Este tipo de situaciones no pueden pasar en sistemas lineales, solamente pasan en sistemas no lineales, ¿no? O en un caso más general, ¿sí? Esto es importante porque quiere decir que la solución del sistema x de t no está definida en todo el tiempo, sino a partir de t0 ya no existe la solución, ya se fue infinito. Eso es un detalle muy muy importante y muy drástico respecto a las dinámicas no lineales, respecto a las lineales, ¿eh? De las dinámicas no lineales respecto a las lineales. Otra cosa es que podemos tener múltiples puntos de equilibrio. En el caso lineal, el único equilibrio que considerábamos cuando eran sistemas bien definidos era el origen. Si nosotros iniciábamos, ¿no? Recordando, un sistema lineal es un sistema que puede ser representado de la manera x punto igual a por x, donde a es una matriz, x es el vector. El único punto de equilibrio que teníamos, esto recordando el concepto de punto de equilibrio, que lo vamos a volver a repasar, de hecho, en el siguiente video, para que queden claros algunos de los detalles. Ahorita nada más es como un pequeño breviario, pero ¿qué es un punto de equilibrio? El punto de equilibrio, rápidamente, es si tenemos un sistema que es x punto igual a f de x, son los valores de x tales que x punto es igual a 0, ¿no? Entonces son los puntos tales que f de esos, le voy a poner x asterisco, es igual a 0, ¿no? Si yo evalúo x asterisco, f en x asterisco, va a ser el origen. Entonces si esto es 0, entonces quiere decir que la derivada es 0 y quiere decir que el estado del sistema se va a quedar constante. Entonces se le dice punto de equilibrio porque es un punto donde ya no se va a mover el sistema, ¿no? Lo vamos a definir bien más adelante. Eh, por si no había en el curso anterior o en la parte de sistemas lineales no se vio claramente esta parte, lo vamos a recordar un poquito. Entonces, una de las cosas que tienen los sistemas lineales es que el único punto de equilibrio que se analiza es el origen. Cuando decimos que un sistema lineal, un sistema de esta forma era estable, quiere decir que las soluciones, ¿no? Este es x1, x2, vamos a pensar que es un sistema dos dimensional o solamente dos estados. Si es estable el sistema, o asintótica, más bien asintóticamente estable, las soluciones del sistema van a converger asintóticamente al origen. Cuando hablamos de estabilidad en sistemas lineales, es una estabilidad del origen, porque es el único punto de equilibrio. Sin embargo, en sistemas no lineales puede que tengamos más de un punto de equilibrio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si yo inicio en el punto 1, 1, yo me puedo quedar ahí. La derivada, ¿no? Vamos a pensar de este punto 1, 1. Si yo inicio, si yo evalúo f, esto vamos a llamarle x asterisco, ¿no? Igual a 1,1. Si yo inicio en x asterisco, es igual a 0. Pero también si yo inicio
en -1 y -1, ¿no? Este le voy a poner 1. Si yo inicio en f x asterisco 2, esto también me va a dar 0. Y si yo inicio en el origen, también me va a dar 0. Entonces estos tres comparten la propiedad de que son puntos de equilibrio. La definición es que son todos los x tales que hacen f de x0. Entonces quiere decir que mi sistema se va a quedar atorado, por así decirlo. O sea, ya no va a evolucionar si yo inicio en alguno de esos tres puntos. Entonces, en el caso no lineal, puede que haya más de un punto de equilibrio y eso complica mucho las cosas. ¿Por qué? Porque el concepto de estabilidad, como vamos a ver, se va a tener que extender a diferentes tipos de estabilidad dependiendo de qué punto de equilibrio estemos analizando. Entonces, eso va a ser mucho más complejo el análisis de estabilidad, como lo vamos a ver. Es otra cosa, es otro ejemplo de la complejidad que añade el análisis en los sistemas no lineales. Luego, por ejemplo, el tercer punto es que pueden tener múltiples tipos de comportamiento dependiendo de las condiciones iniciales. Puede ser que para algunos puntos, si yo inicio cerca de este punto de equilibrio, yo me voy a ir asintóticamente a este punto de equilibrio. Pero si yo inicio lejos de estos tres puntos de equilibrio, puede ser que yo me vaya al infinito. Si yo inicio cerca de este punto de equilibrio, yo me quede oscilando con una cierta amplitud alrededor de ese punto de equilibrio. Y puede ser que no importa qué tan cerca yo inicie de este tercer punto de equilibrio, yo me vaya a otro lado. Entonces, esos tipos de comportamientos, los tres son, esos cuatro, de hecho son cuatro diferentes tipos de comportamiento, dependen de las condiciones iniciales. En el caso de sistemas lineales, no había más que si era estable, se iba al origen, si era inestable, se iba a infinito, y si era críticamente estable, se quedaba oscilando con una amplitud constante. Sin embargo, no dependía de las condiciones iniciales. No importa qué tan cerca yo iniciara de esto, si el sistema era inestable, si yo no iniciaba exactamente dentro del punto de equilibrio, me iba a ir infinito. Para el caso estable, no importa qué tan lejos yo iniciara del origen, si era estable el sistema, me iba a converger asintóticamente al origen. Entonces, solamente tenía un tipo de comportamiento y no dependía de las condiciones iniciales. Entonces, cada sistema podía tener uno de esos tres comportamientos, pero solo uno. En este caso, un solo sistema puede tener cuatro comportamientos diferentes o más. Y van a depender de el punto en el cual se inicie o se tome como condiciones iniciales de la ecuación diferencial. Estos dos están relacionados, la parte de ciclos límite y de comportamiento tipo caos o caótico, comportamiento tipo caótico. En el caso de ciclos límite, lo que va a pasar es algo como lo que comenté aquí, ¿no? Puede ser que en el caso lineal podíamos tener oscilaciones, ¿no? Cuando teníamos una solución, por ejemplo, cuando todos los valores propios tenían únicamente parte imaginaria, la solución donde yo iniciara, ¿no?, me iba a quedar oscilando, ¿no?, con una amplitud constante. O sea, este radio iba a ser constante, por así decirlo. Esta distante, este es x1 con respecto a x2. Si yo iniciaba más cerca, me iba a quedar en el mismo. No iba a subir a una órbita más grande o a una más pequeña. Sin embargo, en el caso no lineal, es posible que haya un tipo de estabilidad, por así llamarle, en el cual, bueno, este aquí es el punto de equilibrio, vamos a pensar que aquí es el punto de equilibrio del caso no lineal. No importa dónde yo inicie, yo me voy a ir a un ciclo límite o a una órbita con una cierta amplitud. Y esa amplitud no va a depender de las condiciones iniciales. Yo inicio muy lejos, voy a quedar oscilando aquí. Conforme t tiende a infinito, yo me voy a quedar aquí dando vueltas. Si yo inicio muy cerca del punto de equilibrio, va a pasar lo mismo. Entonces, este tipo de comportamientos no los tienen los sistemas lineales. Aquí es independiente de las condiciones iniciales del ciclo límite. En el caso no lineal, en el caso lineal, la oscilación es dependiente. La amplitud de la oscilación es dependiente de las condiciones iniciales. Es como al revés de este caso, ¿no? Aquí en el no lineal, no importa dónde yo inicie, podría ser que me quedara oscilando con una cierta amplitud siempre, conforme t tiende a infinito,
¿no? Entonces, ese tipo de ciclos límites solamente los tienen los sistemas no lineales. El comportamiento caótico puede ser que lo que normalmente sucede cuando hay sistemas con comportamiento caótico es que con pequeñas variaciones en las condiciones iniciales o en los parámetros del sistema, por ejemplo, existan dos ciclos límites, ¿no? Y para algunas condiciones se inicia aquí y para prácticamente las mismas, pero eh, incluso a veces se modelan estos tipos involucrando em, mm, variables probabilísticas, se puede irse para acá, ¿no? Entonces puede haber dos o más ciclos límite o dos o más comportamientos en los cuales la activación del sistema eh, es importante, ¿no? O sea, las condiciones iniciales, los parámetros, etcétera, pero a veces no se pueden determinar precisamente. Entonces no se sabe con exactitud a cuál de las dos regiones se va a ir o si se va a tener algún otro comportamiento diferente. Entonces, este tipo de problemas, este tipo de comportamientos solamente son propios de los sistemas no lineales. Eso hace que el análisis de estos sistemas, la estabilidad específicamente, se haga mucho más compleja y requiera de definiciones más amplias. Ok, hay algunos sistemas que tienen, hay algunas más bien no linealidades que aparecen recurrentemente en muchas aplicaciones o en muchos sistemas no lineales. O incluso puede ser que tengamos un sistema lineal, pero que de alguna manera se añada alguna de estas no linealidades y obviamente si se añade una de estas pues el sistema ya es no lineal, ¿no? Algunas de estas como por ejemplo voy a dar algunas de estas no linealidades a manera de ejemplo son la saturación, ¿no? La saturación sería aquí, esta sería la B, que la saturación normalmente tiene que ver con la parte de la entrada, ¿no? Aquí U es la variable y Y de U es la saturación. Lo que quiere decir es que entre delta y menos delta, la relación Y y U es exactamente 1, ¿no? O sea, U es igual a Y o Y es igual a U, pero una vez que U supera el valor de delta, ¿sí? La salida de Y se queda constante a un cierto nivel y ya no crece, ¿no? Ya no va a crecer. Si no existiera esta saturación, pues Y y U serían exactamente 1 o tendrán una pendiente dada y esto sería una función lineal. Pero si a partir de un cierto valor de U Y se vuelve constante, entonces es una saturación. Igual, aquí sería menos delta, ¿no? Si para a partir de menos delta o un valor menor a menos delta Y se hace constante, entonces sería una saturación. Estas no linealidades aparecen mucho en aplicaciones donde tenemos un máximo nivel de la entrada, por ejemplo, ¿no? Puede ser un ejemplo muy común y que es muy conocido en ingeniería son los amplificadores operacionales donde hay unos ciertos voltajes de saturación. Otro de estas no linealidades son zonas muertas, ¿no? Esta es que es de hecho es como la contraparte de la parte de saturación o es muy similar a este tipo de no linealidades que sería aquí el caso C. Eh, la no linealidad de zona muerta aparece también en circuitos eléctricos, donde solamente empiezan a conducir los componentes a partir de que eh, se logre pasar o se sobrepasa un cierto valor de umbral. Entonces, esto es muy común también en circuitos eléctricos, circuitos electrónicos más bien, circuitos electrónicos. Eh, También hay algunas aplicaciones mecánicas donde, por ejemplo, hay fricción o algún tipo de discontinuidad de este estilo en las dinámicas. Entonces, hay muchos modelos matemáticos donde aparece la no linealidad tipo zona muerta. Otra no linealidad muy común es la función signo o la de relé, que también es justamente en un relé. Si tenemos una U y es menor, es negativa, entonces nos deja, es como una especie de saturación donde está definido de otra manera, digamos la delta solamente está en cero. Es un caso particular, si lo quieren ver así, de la función saturación. Esto aparece muchas veces también en sistemas mecánicos, por ejemplo, en la
fricción estática o en circuitos eléctricos, en funciones de relé, justamente de relés, generan este tipo de no linealidades. La cuantización es otra no linealidad muy común. Esta cuantización tiene que ver más con sistemas digitales, que es cuando tenemos un número finito de valores o un número discreto de valores y tenemos una señal que necesitamos pasar, por ejemplo, a bits. Solamente tenemos niveles de cuantización, un nivel, ¿no? De 0 a 1024, 256, 64, etcétera. Entonces, no podemos representar un número aquí entre estos dos valores y tenemos máximos, tenemos un cierto número de valores, ¿no? O de caracteres con los cuales podemos representar nuestra señal constante. Esto también genera una no linealidad porque son valores discretos para una función que originalmente era continua. Y finalmente hay como ejemplo, ¿no? Hay muchas más. Otro ejemplo es histéresis, que es que cuando yo paso de positivo en el sentido positivo se comporta de una manera mi señal, y cuando yo regreso o voy en el sentido negativo o voy disminuyendo eh, el comportamiento de esa función o de esa señal no es el mismo. Entonces este tipo de fenómenos también es, por ejemplo, los termopares tienen este tipo de comportamientos. Hay muchos equipos electrónicos, mecánicos, eh, que tienen comportamiento del estilo histéresis, o que incluso se busca añadir este tipo de efectos para ciertas aplicaciones. Entonces, son muy comunes estas cinco tipos de no linealidades, incluso cuando estudiamos sistemas lineales, ¿no? O sea, un sistema lineal se puede volver no lineal si se le agrega alguna de estas eh, función en alguna parte de esos sistemas lineales, ¿no? Entonces son algunos de pequeños detalles que pueden generar modelos mucho más precisos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la saturación, nosotros no podemos tener sistemas que acepten energía infinita o que generen energía infinita, sino tiene un nivel máximo de saturación, que es el nivel máximo o el nivel mínimo que algún sistema físico puede aceptar. Entonces, bueno, obviamente hay sistemas que son esencialmente no lineales. Eh, Esos sistemas que son esencialmente no lineales voy a dar un ejemplo en el siguiente video.